Egunon, Enric Morera, política per a un país, el País Valencià. Es un libro del año 2007, ¿eh? Publicado en Política Actual. Es una conversación entre el autor formal, Víctor Labrador, y el señor Enric Morera, ¿eh? Que, bueno, parece ser que entre 1995 y 1995 y 1999, pues fue parte de Unión de Poble Valencià, y junto con el PVN, pues se crea el Bloc Valencià. Es una difícil situación, sobre todo la que tenía en ese momento de hacer este libro entrevista de cerca de 130 páginas aproximadamente, el electorado, sustrato electoral del País Valencià, que tenía al PP tanto en el Ayuntamiento de Valencia y al costado de la Generalitat, en el Consell de la Generalitat Valenciana y con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. Era así pues un momento difícil cuando yo obtuve este libro en 2009 como parte de una carpetilla verde que se repartió a todos los participantes del congreso que eligió a finales de 2009 al hoy portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas y entonces candidato a ser el secretario general de Bloc Joves, los jóvenes del Bloc Valencià, integrante de Compromís, Fran Ferri. Tenemos así pues que en Valencia el Bloc Valencià desde los años 90, porque Enric Morera, su militancia política empieza en 1981 dentro del Partido Nacionalista del País Valencià, PNPV. En 1983 fue uno de los fundadores de Unitat del Poble Valencià, UPV. Desde 1985 a 1987 fue secretario general de las Juventudes de UPV. De 1990 a 1994 fue funcionario de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo. En 1996 entró en la ejecutiva de UPV y fue uno de los responsables de la formación de la coalición electoral entre UPV con otros elementos, que se llamó UPV Bloc Nacionalista, que daría paso después a la formación del Bloc Nacionalista Valencià, del que fue secretario de organización hasta el Congreso Fundacional de la formación. Es decir, fue un intento de superar elementos importantes, no tanto de la falta de votantes, sino de la irracional fórmula electoral, hay quien dirá ley electoral, pero la fórmula electoral para acceder al reparto, porque una cosa es el voto, cómo se mete en la urna, y luego cómo eso se traduce en reparto en escaños. Tengamos, por ejemplo, el hecho de que en 1999, por poner una fecha más o menos ya con la primera reelección, porque hasta 1995 el Partido Socialista tenía la dirección de la Comunidad Valenciana, en 1999 Unión Valenciana se queda fuera del reparto por primera vez, con 106.000 votos, un 4,76% del voto. Bloc Valencià en ese momento tuvo 102.700 votos con un 4,60% de los votos. Joan Ribó, que hoy es alcalde de Valencia por Compromís, era el cabeza de lista por Esquerra Unida del País Valencià, que tuvo 137.215 votos, un 6,15%, y obtuvo 5 escaños. Lo curioso es que tanto Esquerra Unida como Unión Valenciana perdieron ambos, cada uno, 5 escaños desde la elección anterior. En la elección de 2003 volvemos a tener una situación parecida en la que, en este caso Unión Valenciana baja a 72.557 votos, un 2,96%, pero el Bloc mantiene un tirón importante con 114.011 votos, un 4,66%.
En las siguientes elecciones, la de 2007, es decir, justo cuando coincide con la publicación de este libro, la coalición estrenada de Compromís pel País Valencià obtiene 195.116 votos, un 7,97, pero supone solamente 7 escaños. Ya Univalenciana tiene 22.789, un 0,93% del voto. Posteriormente a este libro podemos ver cómo ha cambiado la cosa, en tanto en cuanto ya en el año 2011 es la tercera fuerza en el País Valencià, con 176.213 votos, pero con un 7,07% del porcentaje de votos, pero 6 escaños. 6 escaños. La cosa tiene que cambiar únicamente cuando se produce en el año 2015, sigue siendo la tercera fuerza, pero ya con 452.654 votos, es decir, un 18,70% y 19 escaños. La última elección, la de 2019, tuvo 443.640 votos, 16,44 y 17 escaños. Se había hecho una fórmula electoral por un elevado porcentaje a nivel general de toda la comunidad, lo cual es particularmente horrendo, porque en general se suele poner el límite dentro del territorio que corresponde a la circunscripción electoral. En este caso, pues podría ser Castellón, Valencia, Alicante, es decir, la provincia, pero en este caso se puso un mínimo para entrar al reparto del 5% a nivel comunidad autónoma. ¿Se imaginan que se hubiera puesto un 5% para el nivel comunidad autónoma del País Vasco para entrar al reparto? ¿Quién se habría quedado fuera? Pero allí el que se quería quedar fuera era al Bloc Valencia, al que posteriormente luego se le ha tildado, bueno, antes también, antes, durante y después, se le ha tildado de pan-catalanista porque defienden al valenciano, como este libro está en valenciano, es toda... ¿eh? Lo cual es algo que me recuerda, porque luego posteriormente he estado con Enrique Morera, pero claro, como no pensaba que me iba a encontrar con él en el Alder de Gunnar, pues no llevé el libro y algún día, compañero Enrique, si ves esto, algún día tendrás que dedicarme este ejemplar, con permiso de las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, pues el asunto está en el que hicieron esa labor para tratar de quitar la posibilidad de que el Bloc Valencià entrara a las Cortes Valencianas, lo cual al final no acabaron logrando, pero aún con un peso dificultoso, en tanto en cuanto el Bloc Valencià tenía las bases, tenía los votantes, en menor medida, pero digamos que la cara visible en esos años contra la corrupción del PP era Mónica Oltra. Y Mónica Oltra venía de la parte de Izquierda Unida y todo aquello, de aquel movimiento, pero hubo sus más y sus menos dentro de ese movimiento confederal, Izquierda Unida, sobre todo en el ámbito del País Valencià, que al final acabaron dejándola un poco de lado a esa iniciativa del pueblo valencià, que acabó teniendo un cierto tirón y quizá a semejanza de lo que pudo ser en Nafarroa, que como todo el mundo debería conocer, en el año 2004 se presentan las elecciones del Congreso de los Diputados, logrando un escaño para la posteriormente presidenta de la Comunidad Foral, Uxue Barcos, y era una entidad confederal formada por Euskal Alkartasuna, Aralar, Batzarre y el Partido Nacionalista Vasco, para competir con los tradicionales prebostes de la comunidad foral. En este caso, en Valencia, trataban de mantener su feudo, que parecía como que había sido desde siempre, y era desde 1995, es decir,
entre comillas, tan solo hacía 12 años de cuando se produjo la publicación del libro. Y este libro trata de explicar de manera más o menos sencilla, o por lo menos directa, en un momento todavía que no había socialización del YouTube, de Twitter, Facebook, el que todavía tenía una cierta importancia las publicaciones en formato libro, para tratar de explicar qué era el bloc valencià y por qué era importante votarlo. Yo lo recuerdo en tanto en cuanto, como dije al principio, yo estuve como invitado en el congreso en el que se eligió a Fran Ferri en la ciudad de Valencia, concretamente en el barrio eh, cercano, bueno, en el barrio marítimo, eh, que en ese momento estaba siendo objeto de la alcaldía del PP, Rita Barberá, de un intento de ser derribado para hacer una gran avenida que conectara directamente con la playa, lo cual me llevó a conocer la noche en la que llegamos a Mónica Oltra, vamos, fijo que ella no se acuerda de que estuvimos allí, porque yo era uno de tantos en aquella, bueno, llamémosle recepción, con los invitados internacionales y, bueno, pues luego empezó el congreso. Nosotros estuvimos únicamente para la clausura del congreso, porque, bueno, pues, no pareció oportuno que en los debates estuviéramos, con lo cual, pues llegamos un viernes, si no recuerdo mal, y nos fuimos un domingo. Y estuvo bastante bien. Lo curioso es que yo iba acompañado de otra persona, y hombre, el Fran Ferri es orgulloso miembro de la comunidad LGTBI. Yo iba acompañado de un miembro de la comunidad vasca LGTBI, que era compañero mío de organización. Y bueno, pues parece que fue más a tener un rollete por ahí que a otras circunstancias, lo cual es curioso, porque cuando volvimos en el autobús se acabó dando cuenta después que en la carpeta verde que nos habían dado a todos, él se la dejó allí olvidada porque, bueno, pues había tenido una relación a partir de la cena de cierre. Bueno, pues si luego estuvo en una discoteca, no estuve en esa discoteca, se la dejó allí, olvidada. Es la diferencia. Bueno, pues él disfrutó más que yo, lo cual es pintoresco, porque cuando llegué a mi casa el domingo, esa persona con la que se enrolló mi compañero de viaje me había hecho una solicitud de amistad al Facebook, a mí, mucho antes que al otro. Supongo que sabía diferenciar muy claramente qué era lo que quería con uno y con otro. Con uno algo temporal y con otro algo más de amistad y duradero. El asunto está en el que, bueno, pues en ese momento, en ese crisol en el que se produce el congreso este del blog Jove, en el que se consagró como líder de las juventudes del blog Valencia a Fran Ferri en el congreso, curiosamente en el que hice un discurso completamente, íntegramente en Valencia. Es que ricasco, Rafa, por ayudarme en aquel momento. Pues conocía al líder de las juventudes de Convergencia, que hoy mismo es el responsable de la Generalitat en deportes, lo cual es, bueno, pues una curiosidad que queda ahí. Pues hoy Fran Ferri, desde 2015, es el portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Corts Valencianas. Un gran portavoz parlamentario. Y en ese momento todavía tenían sus dudas de cómo afrontar las elecciones, de cómo
aproximarse con una colección o algo puntual, algo más estructural, si eso en realidad iba a dar sus frutos, porque como dije al principio, los resultados electorales tampoco eran demasiado bollantes, pues como mucho 5 o 6, posiblemente 5 6 7 escaños de un total de 90. En aquel momento eran un total de 89 en el año 1999, que luego se ampliarían en el año 2007 a 99 escaños, es decir, que tener 7 escaños en el año 2007 de un total de 99 era un resultado un tanto exiguo, contando que bueno, pues la diferencia respecto al porcentaje de votantes, respecto al número de escaños, pues tampoco. Vamos, que había una cierta sensación de frustración de no ser capaces de echar a Camps de la Generalitat y a Rita Barberá de la alcaldía de Valencia, que en el caso de la alcaldía llevaba más tiempo, desde el año 1991, como alcaldesa de Valencia. Parecía la momia o la dama de leche ahí compitiendo por quién llevaba más tiempo con la ensaimada en las orejas, abriendo las fallas y bueno, por tanto un escenario difícil. Claro, hay que ponerse en el momento y no desde ahora hacia el pasado, sino desde entonces hacia el futuro. Era por tanto un momento difícil, la apuesta no era clara y bueno, pues el asunto estriba en el que desde entonces ha habido una cierta evolución distinta en tanto en cuanto acabaron, por ejemplo, haciendo coalición con Podemos, lo cual para mi concepción como nacionalista, me parece algo aberrante porque combinas tres estrellas Michelin, un partido de la tierra, un partido sin dependencias externas al país valenciano, mal que les pese a todos los que les acusan de pancatalanistas, porque la defensa de que no sean mangoneados desde Madrid no significa que les quieran ser mangoneados desde otro sitio, incluido Valencia, en Barcelona. En tanto en cuanto en los años 80 el señor Pujol tuvo a bien la deferencia de no querer hacer lo que hizo Esquerra Republicana, que estableció su franquicia tanto en los países Baleares, en las Islas Baleares, como en el País Valencià. Y existe Esquerra Republicana del País Valencià, que nunca ha tenido gran cosa. Pujol y Convergencia y Unió respetó la existencia del bloc y los predecesores del bloc como algo propio y natural de la nación valenciana. Pues, con lo cual, lo que acusan a Barcelona no son capaces de verlo con Madrid en la lucha contra los proyectos de revisión del estatuto referente sobre todo al potencial foral, que fue eliminado con el decreto de nueva planta y similares en 1714 y por ahí. Pues esas luchas por el autogobierno valenciano siempre la han minusvalorado, ocultándolas con la acusación de pancatalanismo. Pues ese 3 estrellas Michelin, que podría ser el bloc Valencia, se tuvo que eh, diluir en cierta medida con gentes que les traían más imagen que contenido, que, bajo mi punto de vista, dentro de Compromís, y Compromís se tuvo que meter dentro de una coalición confederal con Podemos para tratar de lograr unos objetivos que yo creo que bajo mi humilde punto de vista les ha manchado y les ha lastrado en tanto en cuanto una fuerza nacional valenciana lo que debería de hacer es ser capaz de negociar el qué, el contenido, primero, mucho antes que el con quién. Porque lo importante es lograr objetivos políticos para
el País Valencià, con independencia de con quien sea negociado, siempre que sea Monalid y con una base de respeto, de reconocimiento de la realidad nacional valenciana, del País Valenciano, de sus instituciones, de su capacidad de autogobierno, pero es un poco lo que ha hecho siempre el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, da igual con quién se negocie, siempre que se vaya a negociar algo con sustancia y con contenido y que luego pues vaya a repercutir por el bien del País Vasco, en ese caso del País Valencià. Por lo tanto, el desafío, yo creo que aún teniendo presente el libro este sobre el compañero Enric Morera, yo creo que el desafío para el Bloc Valencià y para Compromís, para transformarse auténticamente en una mm, fuerza de masas que les deseo del País Valencià, aparte de probablemente mejorar y seguir mejorando la fórmula electoral para que esos buenos votantes, magros votantes de Compromís se puedan traducir en un buen resultado y si puede ser algún día líder en el país, lo mismo que en las Cortes Valencianas desde 2015 tienen a Enric Morera como presidente de las Cortes Valencianas. Pues les deseo, aparte de esa mejora en la fórmula electoral, tengan bueno, pues una forma de comunicar y de transmitir una idea nacional como formación en euskera diríamos abertzale, nacionalista, pues esa comunicación en la era actual pues se pueda hacer mucho más fluida y que tengan un desarrollo exitoso como eh, amigos entre vascos y valencianos es como lo que les deseo. Y sin más, con mis mejores deseos, evidentemente, los reitero, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.